Bienvenidos y bienvenidas a este video donde vamos a resolver las preguntas que correspondían al quiz número 7.1, que son las preguntas del examen que se aplicó en el 2020 que traía la letra R. Ok, vamos a iniciar. Dice, primera pregunta. Si la medida del radio de una circunferencia C es 3 y su centro es -2,0, ok, notemos que tenemos el radio igual a 3 y tenemos su centro que es -2,0. Acá lo que nos corresponde a nosotros hacer es armar la ecuación. Para eso aplicamos nuestra receta número 3. Vamos a recordarlo. La receta número 3 dice lo siguiente. Vamos a armar una ecuación, me tienen que dar el centro, el radio o una gráfica. Tengo que completar esta estructura y al centro le vamos a cambiar de signo a los números cuando los ponemos en los paréntesis y al radio lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que aplicar para esta pregunta. Ok, entonces, como vamos a aplicar, dice que tenemos que completar la estructura de la ecuación ordinaria y para eso la pista es, o la teoría dice en la receta, que a este centro le cambiamos de signo. Como es -2, va a ser +2 y como es 0, va a ser nada, porque el 0 no suma ni resta. ¿Y qué le vamos a hacer al radio? Dice la receta, al radio lo vamos a elevar al cuadrado. Nos vamos a la calculadora. Como consejo les había dado que los radios o cuando hacemos ese tipo de operaciones pongamos los números entre paréntesis, nos da 9. Listo, esa es la respuesta. Buscamos la opción correcta que sería la opción D. Vamos para la pregunta número 2. Dice, para responder los ítems 2 y 3, considere la circunferencia C de centro. Aquí les están dando un centro. Y los puntos, es decir, les dan un punto que es -1, -1 y un punto R que es 3,2. ¿Ok? De aquí para mí lo más importante o que tenemos que notar de entrada es que aquí nos hablan del centro, ¿verdad? Vamos a la pregunta 2 y dice, si la medida del radio es 2, entonces vean que aquí nos agregan más información. Considere las siguientes proposiciones. P, o sea, P es este punto que me están dando acá, es un punto ubicado en el interior de la circunferencia. Y R es un punto ubicado en el exterior de la circunferencia. ¿Qué palabras claves tenemos acá? Punto interior y punto exterior. Y eso a mí me dice que yo tengo que aplicar la receta número 4, que es la de puntos, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos a la receta 4 de puntos, dice palabras claves, punto interior, punto exterior, punto sobre y punto centro. Primer paso, copiar la ecuación en la calculadora hasta antes del igual. Si la ecuación no viene armada, se debe sacar centro y radio para armarla. Tocar la tecla cal, escribir el valor de X y el valor de Y. Acá se van a usar los números del punto que nos van a dar. Siempre me lo tienen que dar. Y el tercer paso es comparar el resultado con el número después del igual. Si da mayor es exterior, si da menor es interior, si da igual es sobre y si da cero es el centro. Ok, volvemos al examen. Y como nos dicen que aquí nos están dando cierta información importante, por ejemplo el centro que es 0,2 y en el mismo enunciado nos hablan de que el radio es igual a 2, entonces yo voy a poder armar la ecuación. Y como vamos a armar la ecuación, vamos a aplicar la receta número 3, como lo hicimos en la pregunta anterior, que sería completar la estructura y aplicar lo que dice la receta número 3, que dice que a este centro que a nosotros nos dieron por acá, le cambio de signo y a este radio lo elevo al cuadrado. Ok, como es un 0, no se pone nada. Como es un 2 positivo, ahora va negativo. Y como el radio es 2, lo vamos a elevar al cuadrado. Igual, entre paréntesis, para evitar alguna sorpresa, y eso nos da 4. Ok, ya tenemos la ecuación armada, pero no olvidemos que a nosotros nos toca aplicar la receta de punto interior y punto exterior, que el primer paso dice que vamos a copiar la ecuación hasta antes del igual, es decir, esa parte. Paréntesis, X, cierro paréntesis al cuadrado, más paréntesis,
y menos 2, cierro paréntesis, al cuadrado. Primer paso, copiamos la ecuación hasta antes del igual. Segundo paso, tocar la tecla cal. Aquí ella me va a pedir un valor para X y un valor para Y. ¿De dónde los vamos a tomar? Del punto que me están pidiendo. Entonces, en la proposición 1 me hablan del punto P. El punto P anda por aquí arriba, que en X es -1 y en Y también es -1. Entonces sería -1 para X y -1 para Y. Y eso me está dando 10. -1 para X igual, para Y -1, y eso nos da 10. Ese 10 lo tengo que comparar con el número que tenemos después del igual, que es 4. Eso me está dando mayor y por lo tanto el punto se llama exterior. Y esa proposición entonces nos va a dar que es falsa. Falsa porque ellos hablan de un punto interior y no es interior, nos está dando exterior. Para la segunda proposición tenemos que hacer lo mismo, nada más que ahora tenemos que analizar el punto R. El punto R también está por acá arriba y en X es 3 y en Y es 2. El primer paso es copiar la ecuación, que ya la tenemos copiada. Segundo paso, tocar la tecla cal. Ahora el valor para X, que sería 3, y el valor para Y, que sería 2. Y eso me está dando 9. Ese 9 me toca comparar con el número después del igual, que es 4. Me está dando mayor, por lo tanto el punto es exterior. Y esa segunda proposición, pues sí es verdadera porque se refieren a un punto en el exterior. ¿Cuáles son verdaderas? Solo la 2 y la respuesta correcta es la opción D. Nada más voy a volver a verificar la opción 1, aquí está la 2, ajá, dice que era cal -1 y -1, correcto, 10. Ok, vamos con la pregunta 3. En la pregunta 3 dice, si QP es el radio de C, aquí voy a hacer una pausa porque es muy importante esto. Vean que aquí a nosotros nos están diciendo que QP es el radio, pero esto es solamente información. Es información porque no hay número. Solamente me están diciendo que el radio se podría formar uniendo el punto Q con el punto P. Entonces, la ecuación de dicha circunferencia corresponde a, para la pregunta 3, la información que yo puedo aplicar es esto que está aquí arriba. Voy a llevármelo para acá abajo. Puedo aplicar que el centro es el punto Q formado por 0,2, que tenemos el punto P que es -1, -1 y que tenemos el punto R que es 3,2. Eso es lo único que yo puedo aplicar para la pregunta número 3 porque es la información que me dan para ambas preguntas. Profe, pero el radio es 2, no, porque el radio 2 está puntualmente solo para la pregunta 2, no para la pregunta 3. Ok, entonces acá, ¿qué es lo que me piden? Una ecuación, por lo tanto, igual me toca armar receta número 3, armar esta estructura, donde yo sé que al centro, que es este que está acá, le tengo que cambiar de signo cuando lo ponga acá en los paréntesis. Como es 0, no se pone nada, y como es un 2 positivo, va en negativo. Profe, pero no tenemos el radio, solo sabemos que el radio es QP, es decir, el radio está formado por estos dos puntos. Pero vean que esa información es irrelevante acá porque después del igual en todas las opciones tenemos el mismo número. Por lo tanto, a eso no le deberíamos de prestar atención. El problema sería si en algún momento estos números no son iguales. Ahora, eso lo podríamos estudiar en algún otro momento, pero de entrada, con solo esa parte teniendo el centro, ya sabemos que la respuesta correcta viene a ser la opción A. Vean importante acá, QP es información, no hay número, solamente sé que el radio va de Q a P, pero no me preocupa determinarlo porque en todas las opciones es el mismo número. Ok, vamos con la pregunta 4 y 5. Dice, para responder los ítems 4 y 5, considere la siguiente gráfica que ilustra la circunferencia C de centro O, la cual es tangente al eje X en 1,0. Ok, nos dan una gráfica.
Entonces, ya hemos dicho en varias ocasiones que cuando nosotros trabajamos con gráfica, básicamente sé que tenemos que aplicar la receta número 1, es decir, sacar el centro y sacar el radio, que casi en automático las preguntas siempre andan por ahí. El centro de esta circunferencia es este punto, que si nosotros buscamos quién le toca en X, sería 1 y quién le toca en Y sería 2. Cambio de signo, veamos las recetas, a ver si dice que hay que cambiar de signo. Estoy en la receta número 1, que es la gráfica, y dice que sacamos el centro, que es el número en X, número en Y. No habla de cambiar de signo, por lo tanto yo no cambio de signo. Para el radio dice la receta que lo que tenemos que hacer es un segmento, dibujarlo ya sea horizontal o vertical. Y recuerden que hemos dicho que también uno se vuelve malicioso sabiendo dónde es que tiene que ponerlo, ¿verdad? Entonces, en este caso, el radio lo voy a dibujar acá, siempre del centro a chocar con el borde. O sea, es. Y noten que como yo lo estoy dibujando, ¿verdad? Porque es un segmento que se dibuja y en este caso yo decidí dibujarlo vertical, yo solo puedo fijarme en el eje Y. Entonces, empezó en 2. ¿Termina en 1? No, el 1 está en X y como yo lo dibujé vertical, tengo que fijarme dónde termina en Y, es decir, en 0. Aquí lo que ustedes pueden tratar de identificar es que este radio que ustedes dibujan de manera vertical lo pongan acá en el eje Y. Entonces vean que acá en el eje Y va de 2 a 0. Pasan por 1 y el radio va a ser 2. Ok, todo esto lo hice porque vimos una gráfica y ya les he mencionado que cuando nosotros nos dan una gráfica, básicamente tenemos que aplicar la receta número 1 porque nos están dando el dibujo y nosotros lo único que hacemos es eh, sacar los datos de ella. Luego dice, la recta Y igual a X es secante, recta secante. Y la recta X igual a 1 es secante. Palabras claves. Recuerden que si tenemos la palabra recta secante, automáticamente sabemos que tenemos que aplicar la receta número 5. Voy a buscar la receta número 5 para ver qué era lo que decía la receta número 5 y qué es lo que tenemos que resolver. Ok, buscamos la receta 5 y la receta 5 dice lo siguiente. Palabras claves, recta secante, recta tangente y recta exterior. Primer paso, copiar toda la ecuación ordinaria en la calculadora. El igual se agrega con las teclas alfa cal. Segundo paso, cambiar la letra de la recta que ellos me indican. Puede ser X o Y y me lo van a dar en cada ejercicio. Luego vamos a tocar las teclas Shift Cal 10 igual igual y anotaremos la respuesta que nos dan. Y luego Shift Cal menos 10 igual igual y anotamos la respuesta que nos dan para posteriormente aplicar la teoría. Dos respuestas iguales se llamará tangente, dos respuestas diferentes se llamará secante e imposible resolver se llamará exterior. ¿Ok? Entonces nos vamos para acá. Dice que tenemos que copiar toda la ecuación, pero no la tenemos. Por eso es que a nosotros nos dieron una gráfica, porque nosotros de esta gráfica sacamos la información y ahora podemos armar una ecuación. Es decir, receta número 3 que ya hemos aplicado en los ejercicios anteriores. ¿Qué consiste en completar la estructura de una ecuación ordinaria sabiendo qué tenemos que hacer con los datos? Por ejemplo, al centro yo sé que le tengo que cambiar de signo. Hay un 1 positivo, viene negativo. Hay un 2 positivo, viene un 2 negativo. ¿Qué le tenemos que hacer al radio? Tenemos que armar, tenemos que elevar al cuadrado. Recordemos, en este momento estoy haciendo la receta 3. Al radio elevamos al cuadrado. Entonces yo vuelvo al ejercicio, voy a la calculadora, paréntesis 3, cierro paréntesis al cuadrado y eso me da, perdón, es 2. Dice que el radio sería 2, corrijo, y eso nos da 4. Listo, ya armamos la ecuación. Ahora sí puedo empezar a hacer los pasos de recta secante, que sería la receta número 5. Primer paso, copiar toda la ecuación en la calculadora. X menos 1, cierro paréntesis al cuadrado, más paréntesis alfa y menos 2, cierro paréntesis al cuadrado.
Para poner este igual, recordemos que se pone con las teclas alfa, cal y ponemos el 4. Primer paso, copiar toda la ecuación. Segundo paso, cambiar la letra. En este caso es quitar la y en lugar de la y poner X. Nos vamos a la calculadora, nos devolvemos a donde está la y, la quitamos y ponemos X. Y luego vienen las teclas Shift, Cal, el 10, igual, igual. Consejo, anoten las respuestas. En la primera proposición, la primera opción me está dando 2,82. Ahora, tengo que hacer lo mismo, volver a tocar las teclas Shift, Cal, pero ahora con menos 10, igual, igual. Y eso da 0,17. Entonces aplicamos la teoría. Nos está dando diferentes, la recta se llama secante. Eso hace que esta primera proposición pues sea verdadera. Para la segunda proposición, donde también nos hablan de si la recta que nos están dando, es decir, esta es secante, también aplicamos lo mismo. Me voy a devolver, voy a quitar esta X porque ahí originalmente tenía que estar la Y. Y el primer paso es copiar toda la ecuación en la calculadora. Ya la tengo copiada. En la segunda proposición me dicen, quite la X y ponga 1. Entonces yo me devuelvo, quitamos la X y ponemos 1. Y vamos con las teclas Shift, Cal, 10, igual, igual. Y eso me va a dar 4. Vuelvo a repetir, Shift, Cal, pero ahora menos 10, igual, igual. Y eso me da 0. Las respuestas me están dando diferentes, por lo tanto la teoría dice que se llamaría secante, haciendo que esa segunda proposición pues también sea verdadera. ¿Y cuáles son verdaderas? En este caso sería ambas. Pregunta número 5, que recuerden que la pregunta número 5 se hace con esta gráfica y con esta misma información y por lo tanto con esta misma ecuación. Cuando yo leo la pregunta número 5 dice la recta y igual a 3 es exterior y la recta x igual a menos 1 es tangente. Palabras claves en este ejercicio, recta exterior y recta tangente, lo cual me indica que yo tengo que aplicar la receta número 5, que ya la habíamos mencionado y dice que es copiar toda la ecuación, cambiar la letra, vienen las teclas Shift Cal 10 igual igual, Shift Cal menos 10 igual igual y posteriormente aplicar teoría. Ok, volvemos a la calculadora. Voy a volver a la misma ecuación porque es para la pregunta 4 y 5 era la misma información. Voy a volver a poner X. Noten que ya tengo nuevamente la ecuación copiada en la calculadora. Para esta primera proposición me están pidiendo que quitemos la y pongamos un 3. Me devuelvo a donde está la y, quito la y pongo un 3. Y resuelvo. Shift, Cal, 10 igual, igual. Y vamos a poner la respuesta 2,73. Profe, ya sabemos que no es exterior. ¿Por qué? Porque para que sea exterior, al puro inicio, en el primer intento, nos tenía que haber salido cancel. Pero bueno, voy a terminar. Shift, cal, menos 10, igual, igual. Y me da menos 0,73. ¿Cómo son las respuestas? Diferentes, por lo tanto se llama secante. Y eso hace que esta primera proposición pues sea falsa. Para la segunda proposición dice, la recta x igual a menos 1 es tangente. Entonces vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Porque es la receta número 5. Voy a volver a poner aquí, donde yo puse un 3, lo voy a quitar y ahí originalmente iba la y. Porque recuerden que el primer paso siempre es copiar toda la ecuación en la calculadora. Luego dice que para la segunda proposición me están pidiendo que quitemos la x y pongamos menos 1. Entonces yo me voy a devolver a donde está la x, voy a quitar la x y voy a poner menos 1. Y vienen nuevamente las teclas Shift, Cal, 10
igual, igual, y me está dando 2, ¿está? 2. Vuelvo a repetir, shift, cal, menos el 10, igual, igual, y me da 2. Me están dando iguales, por lo tanto sabemos que es tangente. Y esta segunda proposición, pues sí es verdadera porque me están hablando de una recta tangente. ¿Cuáles son verdaderas? Solo la 2 y la respuesta correcta sería la opción D. Ok, vamos para la pregunta número 6. Dice, considere la siguiente gráfica donde R es el punto tangencial de la recta M con la circunferencia C de centro O y además RS es un diámetro de C. Ok, voy a hacer una aclaración importante. Esta C que anda por acá no es un punto, no es un punto. Esa C minúscula, porque es una C minúscula, de hecho aquí en el ejercicio aparece minúscula, es el nombre de la circunferencia. Es decir, no es una letra con la que ustedes puedan trabajar, es el nombre de la circunferencia. Ok, seguimos leyendo. Profe, como hay una gráfica, entonces usted tiene que aplicar la receta número 1. Sí, podría ser, pero aquí se descarta la receta número 1 porque no hay números. Entonces, aunque yo quisiera aplicar la receta 1, aquí no aplica porque no hay números. Sigo leyendo y dice, con certeza la recta N es perpendicular con M. ¿Ok? Palabra clave, perpendicular. Y esa palabra perpendicular es una palabra clave porque la palabra perpendicular me lleva a la receta número 6. Y vamos a ver qué decía. Recuerden que la receta número 6 es una pregunta de teoría y las palabras claves son paralela y perpendicular. En este caso, el ejercicio me habla de perpendicular. Lo que tengo que verificar es que se cumplan estas condiciones. Son rectas que se tocan, viene el símbolo del cuadrito, o bien tienen un radio o un diámetro con una recta tangente que se toque. Y debe cumplir dos de las tres. Entonces volvemos al ejercicio y vamos a analizar las rectas de las que nos están hablando. En este caso, la recta N y la recta M. Y procedemos a verificar la teoría. La primera parte de la teoría es que si se tocan. Y sí, sí se tocan aquí. Entonces, esa primera proposición sí la cumple. La segunda parte de la teoría dice que si viene el símbolo de cuadrito. Y no, aquí no viene un cuadrito. Cuando yo hablo de cuadrito es que viniera algo como eso, pero ya dibujado por ellos. Y no, esa no viene, entonces esa segunda no la cumple. Y la tercera proposición dice que deberíamos de tener un radio o un diámetro con una recta tangente. Vamos a ver si tenemos eso. ¿Tenemos un radio o un diámetro? Sí. Profe, esta línea, si usted ve este pedacito, ahí usted tiene un radio. Ahora, si usted lo quiere ver de aquí, profe, hasta aquí, entonces usted tiene ahí un diámetro. En todo caso, cualquiera de las dos le sirve, el radio o el diámetro. Y tengo que tener una recta tangente. Y también tenemos una recta tangente porque esta línea M, que es una de las que estamos analizando, es tangente porque toca una vez. Entonces resulta que si tengo el radio y si tengo la recta tangente. Las terceras sí se cumplen. Se cumplió 2 de 3 y bastaba con que se cumplieran 2 de 3. Por lo tanto, esa primera proposición es verdadera. En la segunda proposición dice, con certeza la recta tangente a C, y recuerden que C no me interesa porque es el nombre de la circunferencia, y que contiene al punto S, entonces vean lo que está pasando, les hablan de una recta tangente que pasa por S. Profe, pero es que no hay ninguna línea dibujada que sea tangente y pase por S. Tenemos esta N, pasa aquí por S, pero sería secante, entonces no es de esa de la que me están hablando, correcto, no es de esa. Quiere decir que en este caso ustedes tendrían que dibujar esa recta. Pero bueno, sigamos leyendo a ver de qué nos hablan. Es paralela a M. Palabra clave, paralela. Y la palabra clave paralela, la receta número 6 y es una pregunta de teoría. Veamos qué dice la receta. Paralelas, rectas que no se tocan
llevan la misma dirección y tienen que ser dos rectas tangentes. Dijimos que se tenía que formar un tríptico, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a revisar a ver si se cumple. Hay que analizar la recta M, que sería esta que viene dibujada acá. Pero la otra recta no viene dibujada, tiene que ser la recta tangente y que pase por eso. Ustedes tienen que dibujarla, entonces tiene que ser una recta como así, porque tiene que ser tangente, pero además tiene que pasar por eso. Y aplicamos la teoría. No se tocan, en efecto, profe, no se tocan, o sea, sí la cumple. ¿Van en la misma dirección? Sí, van en la misma dirección. Son dos rectas tangentes, correcto, son dos tangentes. Esta toca una vez y esta toca una vez. Entonces también tenemos que son dos tangentes. Y cumplió 3 de 3, porque tiene que cumplir 3 de 3. En paralela tiene que cumplir las 3. Por lo tanto, esta proposición también es verdadera. ¿Y cuáles son verdaderas? Serían ambas. Pregunta número 7. Considere las siguientes proposiciones referidas a la circunferencia C dada por, y nos dan esta ecuación, armada, receta 2, la cual se traslada, y ya esa palabra traslada es la receta número 7. Y entonces la receta número 7 mata a la receta número 2, como quien dice, ¿verdad? Porque está más arriba. 4 unidades a la derecha paralelo al eje X y se obtiene la circunferencia C'. Ok, palabra derecha, ¿verdad? Que significa suma en X. Ok, en este ejercicio nos hablan de la palabra traslada y por lo tanto vamos a trabajar con el esquema. Que recordemos que el esquema está planteado con un primer paréntesis que es un centro, que ustedes tienen que ver de dónde lo toman. Un segundo paréntesis que es lo que se traslada, que se arma con las palabras claves para obtener un nuevo centro. ¿Ok? Necesitamos un centro. ¿De dónde podemos tomar ese centro? Bueno, ese centro lo podemos tomar de acá. ¿Ok? Pero como lo voy a tomar de una ecuación armada, volvamos a las recetas, porque la ecuación armada es la receta número 2, y ustedes van a coger el centro de esa ecuación armada, dice que tenemos que cambiar de signo a los números que están en los paréntesis. Es decir, este más 1 lo voy a coger pero negativo, y este menos 4 lo voy a tomar positivo. Dice que se traslada 4 unidades a la derecha. Y la palabra derecha sabemos que significa sumar en X. Las X son primeros, las Y son segundas. Entonces le vamos a sumar 4 en el lado de las X. Y nada más, entonces vamos a resolver. Primero la parte de las X. Un 1 negativo que tengo arriba, le voy a sumar un 4 y eso me va a dar un 3. Y este 4, pues este 4 simplemente lo bajamos porque no tenemos nada y pues simplemente pasa como quien dice directo. Este es el nuevo centro. Pero vean que en esta pregunta viene con proposiciones. Entonces dice, el centro de C', es decir, de la circunferencia nueva, es 3,4, ¿correcto? C' siempre la nueva. Entonces, esta proposición es verdadera. Y la segunda dice, la medida del radio de C'. Ahora, recuerden que cuando nosotros estamos en traslación, ustedes tienen una circunferencia de donde salen y obtienen una nueva, pero son la misma en tamaño. Entonces, el radio de esta es el mismo radio de esta. Profe, 9. No, 9 es el número que está después del igual. Si ustedes quieren saber el radio, tienen que aplicar la receta número 2 porque la ecuación viene armada y como me preguntan el radio, tengo que sacar la raíz cuadrada al número que está después del igual. Entonces yo me voy a la calculadora, símbolo de la raíz, el número que está después del igual es 9, le damos igual y es 3. Pero ellos dicen que es 13. Falso. ¿Cuáles son verdaderas? Solo la 1. Aquí estamos poniendo en práctica todas las recetas anteriores, ¿verdad? Y vamos con la última pregunta del área de circunferencia, que son las primeras 8 preguntas. Y este video lo voy a hacer en bloques, lo voy a hacer por subtemas del área de geometría para que ustedes se puedan enfocar en aquella parte que tal vez más les está costando.
Ok, dice, al trasladar la circunferencia, palabra clave trasladar, y si el ejercicio trae la palabra trasladar, en automático sé que voy a tener que aplicar el esquema. Que el esquema ya está dado, ustedes necesitan un centro, van a tener lo que se traslada y eso les va a hacer encontrar el nuevo centro. Ahora sigamos leyendo. Esto es lo que sé que tengo que hacer solo porque aquí venía la palabra traslada y es la receta número 7. Pero dice acá el ejercicio. Al trasladar la circunferencia dada por se obtiene, esta palabra es muy importante porque la palabra se obtiene quiere decir que lo que sigue es la nueva. Se obtiene esta, o sea que esta es la nueva. Entonces, este es el ejercicio tipo 2. Cuando nosotros estamos en la receta 7, recuerden que teníamos 3 tipos de ejercicio, pero que principalmente en el examen vienen solamente 2 tipos. Ahorita estamos en el tipo 3 porque vienen 2 ecuaciones. Igual se hace el esquema. De la primera ecuación se usan los datos para el primer paréntesis, ¿verdad? Porque es la que de donde ustedes salen. Y de la segunda ecuación se usan los datos para el tercer paréntesis porque esa es la nueva. Se lo vamos a hacer. Como yo tengo que tomar el centro de esta ecuación y está armada, tengo que cambiar de signo, 4,0. Y cuando voy a la segunda ecuación, también tengo que tomar el centro para el nuevo y también hay cambio de signo. La ventaja aquí es que es 0, 0. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros encontrar? Los números que tenemos que colocar acá. Pues aquí también ya aplica un poquito el análisis que ustedes puedan hacer. Aquí tenemos las X, aquí tenemos las Y. En el lado de las Y ya tenemos el número que tenía que darnos, porque recuerden que ustedes tienen que averiguar lo que ponemos acá para que me dé estos valores. Entonces, yo sé que el movimiento no fue en Y porque en Y ya tengo el resultado que necesito, o sea, no fue ni arriba ni abajo. Y eso me sirve a mí para descartar. Quiere decir que el movimiento se hizo en X, o a la derecha o a la izquierda. Entonces voy a probar las opciones que son en X. Dice que son 4 unidades a la derecha. Derecha significa sumar en X. Yo le voy a sumar 4. Entonces nos vamos a la calculadora. Si yo a un 4 que tengo arriba le sumo otro 4, me da 8, pero no me tiene que dar 8, me tiene que dar 0 porque yo ya sé de dónde salí y a dónde llegué, lo que estoy averiguando, lo que me moví para llegar a ese nuevo centro. Entonces no puede ser más 4, claramente, y tiene que ser la opción D, pero la vamos a revisar. 4 unidades a la izquierda. Y la palabra izquierda significa restar en X. Nos vamos a la calculadora, tenemos un 4 arriba y le resto un 4. Y eso me va a dar 0. Y en efecto, entonces ese tuvo que haber sido el movimiento. 4 unidades a la izquierda. Respuesta correcta, la opción D. Ok, en este video resolví las primeras 8 preguntas del examen de bachillerato que se aplicó en el 2020 con la letra R y que correspondía a nuestro quiz 7.1. Espero que el video sirva de repaso, por eso lo voy a hacer fragmentado para ir apoyándonos en la teoría y que también sirva como un refrescamiento de la materia que hemos visto hasta el momento. Éxitos y cualquier cosa que tengan duda me lo hacen saber.